Senador Eduardo Nakayama, ¿cómo dice que le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Estoy muy contento de estar en comunicación contigo para poder charlar un poco sobre el liberalismo y la política actual de nuestros países. Vos sabés que me acordaba cuando nosotros nos conocimos y yo dije, qué tipo raro este, porque lo que había de conocer de cerca todo lo que era la dirigencia del PLRA, vos eras el único que trabajabas en el sector privado. Una cosa rara, ¿no? Porque en lo que era la competencia interna partidaria, el que tiene que estar en el sector privado y que se tiene que hacer el lugar en una estructura política tradicional corre con una desventaja con todos los que trabajan de hacer política, ¿no? Es como que contarían como con el doble de tiempo, con la mitad de las preocupaciones, entonces es como casi como una competencia desleal. ¿Cómo viviste toda esa etapa antes de asumir en la banca que estás ahora? Bueno, realmente fue todo un proceso, Marcelo, como sabes. Yo tengo 25 años de militancia y prácticamente una década postulando a distintos cargos. Es decir, esa competencia desleal, como bien caracterizaste, realmente fue tal. Y en cada elección nosotros sentíamos que de alguna manera eso nos jugaba en contra. Pero por otro lado, y debo serte muy sincero, Marcelo, yo veía como la acumulación de un capital político muy importante que en algún momento iba a ayudarnos de manera de hándicap o de resorte para poder dar un paso, un salto más para adelante. Fue así como cuando en el 2021 se presentó la posibilidad de postularme a la intendencia de la ciudad de Asunción. Realizamos un trabajo muy interesante de posicionamiento a nivel de la capital de la República, ya que el cargo de intendente de la ciudad de Asunción es prácticamente el segundo cargo ejecutivo más importante de la República, y por lo tanto eso me dio una exposición mayor que la que tenía antes de esa postulación, y eso sirvió definitivamente como para poder posicionarme ya en la conversación. Entonces, la próxima postulación, que fue la del Senado, estuvo un poco ayudada, por decirlo de alguna manera, con esa última postulación. Tú sabes que en el ámbito político el proceso natural del voto es: te conozco, te quiero, te voto. O sea, nadie vota si no te quiere o no siente algo, o no le hace sentir una esperanza o algo, pero menos te van a querer si no te conocen. O sea, lo primero es llegar a un nivel de conocimiento, y eso es lo que hemos logrado en las distintas campañas, pero principalmente en la última para la capital de la República del Paraguay. Y bueno, a partir de allí ya fue más fácil todo lo que vimos. En toda esa etapa nosotros discutíamos mucho una cuestión donde vos, como militante de uno de los dos partidos tradicionales del Paraguay, yo no es que, lógicamente, te decía que el camino tenía que ser otro, pero sí yo siempre te jugaba un poco como de abogado del diablo y te planteaba los impedimentos, las contradicciones, toda la problemática que tiene que ver con los partidos tradicionales que han abandonado su base doctrinaria, de principios, sea cual fuera, no estamos hablando de alguna afinidad o de otra en concreto, en relación a un dirigente político que como capital tiene un marco conceptual de ideas, ¿no? Vos, como un tipo que decís, lo interesante es hacer una hoja de ruta para un programa de reformas liberal en un partido donde de liberal lo único que tenía era el nombre y una historia muy, muy antigua, ¿no? Entonces vos hasta ese momento me planteabas que, bueno, que era necesaria dar la lucha interna como para recuperar el partido en los principios fundacionales. ¿Qué pasó en el último tiempo? ¿Cambiaste de opinión? ¿Hubo algo distinto? ¿Consideraste que
ya teniendo un capital político y ya siendo conocido, estás en capacidad o en posición de buscar otros horizontes que antes no. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, lo que pasa o ha pasado con el PLRA, que para poner en contexto a la gente que no sigue mucho la política paraguaya, es el Partido Liberal Radical Auténtico. Por lo tanto, tiene una herencia liberal, pero también es primo hermano del radicalismo argentino, de la UCR, ¿verdad? Ha tenido un proceso político muy parecido con el de la UCR, con algunas diferencias desde el punto de vista de la historia política local, ya que hemos tenido una dictadura militar mucho más larga y la vida en la llanura política fue mayor en el PLRA que en la UCR, pero desde el punto de vista doctrinario, esa migración que se dio, ese cambio, la metamorfosis del liberalismo al radicalismo de izquierda, se dio también en el PLRA. Es decir, aquel discurso romántico del castrismo, del Che Guevara, y que impulsó en su momento que incluso el Partido Liberal Colombiano estuviese, digamos, pasando de un liberalismo de centro derecha a la izquierda y aliándose a la Internacional Socialista, como hizo el Partido Liberal Colombiano. En Chile lo mismo también. Chile, lo mismo hizo la UCR en la Argentina. De hecho, Raúl Alfonsín fue uno de los principales dirigentes de la Internacional Socialista, fue vicepresidente de esa agrupación. Y en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico, el doctor Domingo Isabelino Laíno, quien había de alguna manera personificado esa lucha romántica del castrismo, era el gran líder del Partido Liberal Radical Auténtico en Paraguay. Y la aglutinación en torno a su figura se da más que nada por una cuestión del antiestronismo, más que una cuestión ideológica, ¿verdad? Pero pasado ese peligro que teníamos latente durante el estronismo y que costó muchas vidas en el seno del Partido Liberal y Radical Auténtico y de otros partidos de oposición, lo natural, lo normal hubiese sido que el Partido Liberal Radical Auténtico volviera a sus bases doctrinarias, a sus principios liberales, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, sino que consolidó su posicionamiento como partido progresista. Nosotros desde la creación del movimiento Renovación Azul, recordarás, hace unos 10 años, cuando empezábamos a hablar justamente, hablábamos de la necesidad de volver a las raíces del liberalismo, así como también dentro del radicalismo argentino hay voces disidentes de la actual conducción que dicen tenemos que volver a lo de Alem, tenemos que volver al liberalismo original de la UCR, y nosotros proponíamos lo mismo, pero fuera de la cuestión ideológica que afecta más o menos a la mitad del Partido Liberal Radical Auténtico, hay otra mitad que no se guía tanto por lo ideológico digo bien, sino más bien por la coyuntura política, y se ha caracterizado por un colaboracionismo abierto con un sector del Partido Colorado, que es el partido de gobierno en el Paraguay desde hace 70 años, con una única irrupción de la oposición del 2008 al 2013. Entonces, esa parte o esa porción colaboracionista del PLRA aumentó notablemente luego de la última elección, ya que el Partido Liberal Radical Auténtico quedó realmente golpeado, porque obtuvo el récord mínimo de gobernaciones a nivel nacional, solamente 2 de 17. Obtuvo la menor cantidad de escaños en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Y lógicamente eso favoreció al crecimiento del partido de gobierno, me refiero al Partido Colorado, quien salió de shopping, como decimos nosotros, adquiriendo algunos peones, algunos alfiles del bando contrario, no solamente en el PLRA, sino también en otros sectores de la oposición, que nosotros le llamamos satélites. Y digamos, ese colaboracionismo en el PLRA, que anteriormente era una minoría y hoy se convirtió en una inmensa mayoría que trabaja directamente
al unísono con el Partido Colorado, ha hecho que yo tome la decisión y la determinación de tener que abandonar esta agrupación política sin dejar jamás de lado mi liberalismo, que es lo que a mí me mantiene siempre firme, ¿verdad? Y que, como dije siempre, yo tengo raíces liberales y ellas anteceden a mi afiliación política y las suceden. O sea que yo, no por haber dejado el PLRA, voy a dejar de ser liberal, sino todo lo contrario. Lo hago justamente para mantener esos principios liberales bien firmes y sobre todo también la convicción de mejorar un poco la oferta política, que a nosotros nos golpeaba bastante que la ciudadanía diga: bueno, Nakayama, me gusta lo que decís, me gustan tus ideas, pero sin embargo vos estás en un partido podrido. Lo que decís puede llegar a funcionar, pero no va a ser fácil con compañeros del partido como los que tenés, porque tenés gente relacionada a hechos de corrupción, a tráfico de influencias, a nepotismo y otros problemas que hoy día han saltado a la luz pública y que definitivamente me hubiesen mantenido anclado al PLRA. Lo que hoy no ocurre, yo puedo trabajar mucho más libre, abierto, independiente, y eso lógicamente para mí es un gran alivio. Además de contar con esa capitalización que dijiste de una candidatura que anduvo muy bien en la capital y con tu banca, que eso lógicamente tiene una visibilización en el debate nacional permanente, pero imagino que al momento de dar un paso como este, algo en tu cabeza habrá tenido que ver el impacto de lo que ocurrió con Javier Milei en Argentina, porque mostró algo, rompió todos los libros y puso sobre la mesa la posibilidad de que alguien con un discurso conceptual, ideológico, genere una atracción a nivel popular que en número pueda llegar a superar a las estructuras partidarias tradicionales que les ganó a todas, ¿no? ¿Cómo viviste vos este fenómeno? Si encontrás alguna identificación con el presidente argentino y si dijiste, bueno, evidentemente si los dogmas que teníamos de la política en la región evidentemente se pueden llegar a romper. ¿Cómo viviste todo esto? Bueno, definitivamente, Marcelo, como liberal, por supuesto, y contra el estatismo y contra las estructuras prebendarias, contra la clase política que Javier ha caracterizado muy bien como la casta o la maldita casta que nosotros tenemos también aquí. También es importante hacer el paralelismo de lo que significa el peronismo en la Argentina, el justicialista y el Partido Colorado. De hecho, fíjate que en la época de Stroessner, vos sabés que Juan Domingo Perón estuvo exiliado en el Paraguay, primeramente abandonó Buenos Aires a bordo de una embarcación paraguaya, posteriormente llegó hasta Asunción, se retiró a Villarrica, pero ya había tenido nexos con el partido militarista que dirigía en su momento, o el gobierno militarista, digo mejor, en su momento Higinio Morínigo, del cual era aliado Stroessner, y que ayudó en la Revolución del 47, que significó un gran éxodo masivo de paraguayos, principalmente a la Argentina, porque los paraguayos que están allá no aparecieron por generación espontánea, sino que fueron migrando en oleadas sucesivas, muchos de ellos por motivos políticos, otros por motivos económicos, porque no podían encontrar trabajo en Paraguay. Y se hablaba de una frase en aquel tiempo que decía: Stroessner y Perón, un solo corazón. O sea, increíblemente, el peronismo y el estronismo tienen muchísima similitud, así como el Partido Justicialista y el Partido Colorado también. Lo que Javier combatió en Argentina, nosotros venimos combatiendo también aquí, no solamente contra el Partido Colorado, sino también parte de los demás partidos de oposición que se han enquistado en la estructura estatal y que se han ayornado a esa manera de hacer política, que también ocurrió en la Argentina con
algunos referentes de la UCR y de otros partidos, quienes también han sabido sacar provecho de su cercanía del gobierno de turno y que en un momento dado incluso apeligraron la candidatura de Milei diciendo no, nosotros no vamos a acoplarnos al proyecto Milei, aduciendo cualquier tipo de excusa, ¿verdad? Pero aquí realmente vamos a tener probablemente una lucha muy similar. Yo creo que soplan vientos de libertad en la región. Hace mucho tiempo que no experimentaba algo así. Yo creo que el trabajo que venimos realizando en Paraguay desde hace mucho tiempo también empieza a dar sus frutos, pero definitivamente la gran hazaña que ha llevado adelante Javier Milei en la Argentina, en su campaña, repercute y va a seguir repercutiendo en el Paraguay y en la región, hoy día ya a nivel mundial, como hemos visto en la última conferencia de Davos, donde realmente la presencia de Javier Milei fue la gran novedad y sobre todo su solvencia a la hora de explicar claramente los conceptos que él defiende. Entonces nosotros sí, claro que vamos a tener una gran influencia. Yo personalmente siempre prefiero hacer la aclaración de que si bien Javier es más libertario, yo siempre he mantenido una posición liberal, pero como ahora lo veo a Javier muy bien también, porque el poder lógicamente te lleva al centro y eso es natural, tanto a la izquierda como a la derecha, el poder lo lleva al centro. Si no... Yo creo que a lo que estás denominando centro, conociéndolo a Milei, viendo lo que agarró, yo creo que más que nada es la necesidad. No, veo muchas críticas desde el liberalismo más ortodoxo, pero lo cierto es que ante la herencia recibida, las medidas que pueden llegar a ser consideradas heterodoxas o contradictorias, lo cierto es que no hay margen para otra cosa, ¿no? No, totalmente, ¿verdad? Resulta que nosotros tenemos que ser pragmáticos y sobre todo entender cuál es la coyuntura y la realidad. No existe magia y en relación al problema principal de la economía argentina, que en los últimos años fue definitivamente la inflación, o la inflación como consecuencia de la emisión indiscriminada de dinero para poder cumplir con las obligaciones asumidas, con el déficit fiscal para poder cubrirlo, para pagar las deudas y demás. Bueno, esa inflación se cura de una sola manera y es empezando a no seguir emitiendo dinero, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, controlando esa emisión, lógicamente la cura tiene su tiempo, que es lo que Javier ha mencionado en más de una ocasión, y eso también lo decía Milton Friedman, ¿verdad? Cuando uno quiere curarse de la inflación es como curarse de una borrachera, te viene la resaca y eso lleva su tiempo hasta que uno se recupera, no se recupera de la noche a la mañana como hubiese querido. Ustedes han sido más responsables desde lo monetario, no ha penetrado demasiado en Paraguay ese espíritu anticapitalista fuerte que en algunos estratos sociales, culturales de Argentina tuvo lugar. Hay un poco de más, a pesar de formar parte de este Mercosur que tiene muchos defectos y pocas virtudes, hay más presencia del comercio internacional, inversiones extranjeras. Uno apenas sale del aeropuerto en Asunción, encuentra autos importados, por ahí usados, comprados, pero que en Argentina no existen ni por casualidad. Sí, problemas de déficit o de deuda que empiezan a aparecer, discusiones que empiezan a darse en Paraguay. Recuerdo hace un tiempo que mostraban cómo está ese complejo de Paraguay en muchos sentidos de la Argentina como el país grande. Yo me agarraba la cabeza cuando, para justificar incluso incrementos a los impuestos en el campo, decían, pero Argentina tiene más impuestos, como si fuese un camino virtuoso, ¿no? En la discusión política paraguaya decía, pero no es así, lo estamos haciendo mal, no somos ejemplo de nada. Por eso, más allá de las similitudes y las diferencias, ¿cuáles fueron los tópicos de la agenda de Milei que vos consideraste que se contagiaron en la política paraguaya, y cómo tiene que ver esto con tu futuro político como dirigente, que en cierta manera apunta
en este contexto a representar una opción liberal a futuro. Bueno, si bien es cierto y debemos reconocer que la política monetaria en el Paraguay se ha mantenido bastante estable, el Banco Central del Paraguay, de hecho, tiene sus mecanismos de blindaje a los efectos de impedir que sea absolutamente funcional al gobierno de turno, porque se van renovando de alguna manera los mandatos de los miembros del directorio y no coinciden necesariamente, a excepción del caso del presidente del Banco Central, con los mandatos constitucionales de los presidentes. Entonces eso ha ayudado a tener una estabilidad. También el hecho de que hayamos tenido en algún momento alternancia ha ayudado. Y también el hecho de que no tengamos reelección, algo que vos mencionaste justamente hace unos días cuando intercambiamos esta proposición que tenemos algunos de nosotros de que el cartismo o el Partido Colorado instale la necesidad o supuesta necesidad de llevar adelante una reforma. Entonces, aclarado eso, yo pienso que la acertada, por decirlo así, de los últimos gobiernos paraguayos, pero principalmente desde Nicanor Duarte Frutos hasta hoy, que son unos 20 y pico años, ha sido principalmente dejarle a las fuerzas productivas trabajar. Es decir, no se han metido demasiado en el tema. De hecho, del superávit que tenemos de exportaciones en materia de productos del campo, como cereales, soja, trigo, maíz, y también otros commodities como la carne, que han tenido un gran incremento, y la apertura de nuevos mercados, como incluso el caso de los Estados Unidos y Canadá, y tenemos otros más en puerta. Con mucha ayuda argentina, tienen que reconocer, ¿eh? Les hemos dado una mano con los gobiernos iluminados de las últimas 2 décadas, no sé, por ahí eran infiltrados de ustedes, de los uruguayos, de los brasileros, porque la verdad que nos deben unos cuantos asados, ¿no? Bueno, y eso, yo digo, Marcelo, que aquí la economía paraguaya creció y se mantuvo estable, al menos en términos macroeconómicos, a pesar del gobierno, no gracias al gobierno. Entonces eso es muy importante de mencionar. No es que el gobierno haya hecho algo extraordinario, sino simplemente no interferir demasiado, que es lo mínimo que nosotros pedimos. No se ha aumentado mucho la presión tributaria, se mantiene en Paraguay en la base del triple 10, que es 10 IVA, 10 impuesto a la renta personal y 10 impuesto a la renta empresarial. Entonces, ese es un modelo que hasta hoy día ha ayudado a atraer inversiones, pero hay otras cuestiones que debemos trabajar a nivel nacional, a nivel local, como el de la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y el sistema de justicia todavía son muy dependientes del poder político. De hecho, en el índice de competitividad global, Paraguay está en el lugar 138 de 141 países por falta de independencia del poder judicial o del sistema de justicia. Entonces tenemos un déficit muy grande en ese sentido. Por otra parte, tenemos también el problema de la corrupción, tenemos el problema del avance del crimen organizado, que nos ha hecho escalar desde el lugar 15 más o menos al lugar tercero en criminalidad organizada. Y entonces, como sabemos nosotros, los capitales van donde encuentran seguridad y potencial de crecer. Entonces, si bien la matriz tributaria es importante como uno de los atractivos, vos no vas a Senegal o a Somalia a meter tu dinero solo porque el impuesto es bajo o nulo. Vos tenés que tener seguridad jurídica de que te sirve vos ir si te van a cortar la cabeza y colgar en una pica, ¿verdad? O sea que lógicamente vos tenés que tener seguridad jurídica y se tiene que trabajar en eso para poder llegar al grado de inversión. Entonces, lo que yo pienso desde este lado del río Paraná, mirando un poco lo que ha pasado en la Argentina de Milei con la campaña que ha hecho, fue una gran campaña, así digamos, fugaz, porque realmente no creo que haya habido otra construcción política más rápida que la que hizo Javier Milei, al menos para la candidatura
a presidente de la República y que ha logrado la mayor cantidad de votos de la historia de la República Argentina, ¿verdad? Fue principalmente hablar con la verdad, decir las cosas tal cual como son, sin maquillaje, sin prometer lo que no puede cumplir. Eso lo decía Eusebio Ayala, un gran estadista liberal paraguayo. No se debe prometer lo que no se va a cumplir. Y ha atacado al corazón de ese problema que es la intervención del Estado en todos los órdenes, llegando al ridículo. Ha demostrado la gran cantidad de dependencias de instituciones del Estado que se han o que han pretendido involucrarse hasta en los más mínimos detalles de la vida del ciudadano. Nosotros tenemos que saber como liberales que el respeto al proyecto de vida personal, el respeto al individuo es fundamental para que nosotros podamos escalar a un segundo nivel, que es la vida social. Es decir, la vida de sociedad no tiene sentido si uno no respeta primeramente las libertades individuales, que lógicamente conllevan responsabilidades individuales. No estamos hablando de libertinaje, sino estamos hablando del ejercicio de la libertad en la medida que la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos ese ejercicio de pensamiento, de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros no comprendemos cuáles son esas esferas de la vida humana, incluyendo lógicamente la libertad de culto, la libertad religiosa, que hoy día está incluso amenazada a nivel global por el conflicto que se tiene principalmente en Oriente Medio. Pero lógicamente vamos a estar volviendo a épocas oscuras donde se tenía teocracias en vez de repúblicas liberales que protegen las decisiones de cada uno de, decidir libremente si quiere tener un culto católico, cristiano, musulmán. Con otros dioses, judío, ¿no? Claro, el estatismo, el estatismo ha reemplazado a la concepción teocrática e incluso con resultados donde se puede justificar mucho menos que de un religioso. Un religioso puede hablar de las cuestiones de fe, pero el estatismo exacerbado ya vimos los resultados que tiene, pero aún así, por lo menos hasta hace poco en Argentina, era como una cuestión de fe y la teocracia gubernamental, el estatismo. Contame, en las próximas elecciones, ¿dónde te ves jugando? ¿Con qué estrategia? ¿Para qué puestos? Si lo tenés desde ahora más o menos vislumbrado, en el marco de un nuevo partido, de una nueva coalición independiente. Contanos un poquito y vamos cerrando. Bueno, yo, Marcelo, soy bastante estructurado, disciplinado por mi herencia japonesa, ¿verdad? Me gusta hacer las cosas paso por metódicas, paso, sí, como corresponde, ¿verdad? Porque en vano vamos a tratar de montar un techo si no tenemos las columnas y no tenemos el cimiento, ¿verdad? Entonces, lo que yo he hecho hasta ahora es justamente fortalecer el cimiento, una base sólida sobre la cual podemos crecer. Yo creo que ahora sí ya tenemos condiciones de poder crecer. El discurso apegado, la opinión es escuchada, tiene una buena repercusión en los medios de prensa locales. Podemos sentarnos a conversar de igual a igual con cualquier actor político nacional, referentes internacionales, donde también tengo una posición firme sobre política exterior. Entonces eso ayuda bastante. Y ahora mi prioridad es consolidar la fundación del nuevo partido, que va a ser un partido liberal, lógicamente, que en febrero vamos a estar lanzando. Y a partir de la construcción de ese partido político, vamos a mirar las elecciones municipales del 2026, donde vamos a tener que armar equipos, tanto para presentar candidaturas a nivel municipal, de Asunción, de Ciudad del Este, de Encarnación, de otras cabeceras departamentales y distritos a lo largo y ancho de la República, pero al mismo tiempo también fortalecer los lazos con los demás partidos. Es decir, el hecho de que yo tenga una convicción liberal no saca la posibilidad que como demócrata yo pueda sentarme con nuestra fuerza de oposición para
hacer justamente entre todos una fuerza y en base a eso proyectar lo que va a ser luego el desafío del 2022, donde se va a definir el nuevo presidente de la República, se van a definir nuevos senadores, nuevos gobernadores, nuevos diputados, y para ese entonces tenemos que llegar ya con una fuerza integral. O sea, ¿considerás que al Partido Colorado se lo discute con una coalición lo más amplia posible? Que no hay espacio para otra cosa. Yo creo que por lo menos hay que hacer el intento, Marcelo. Fíjate que en el caso de Milei, tampoco lo logró solo finalmente. Tuvo la grandeza y la apertura, tanto él como sus eventuales adversarios, que eran los del PRO, de poder sentarse luego de la primera vuelta y decir, bueno, aquí debemos vencer al peronismo, aquí debemos vencer a la casta política que empobrece a la Argentina y entre todos ir caminando hacia un camino de libertad para los argentinos. Entonces, nosotros en Paraguay tenemos una tarea similar con la desventaja que no tenemos según la boleta electoral. Entonces, eso exige y obliga a que nosotros intentemos llevar adelante una conversación previa para lograr ese acuerdo, pero no creo que tampoco sea 100% determinante si no se logra ese acuerdo en el caso que tengamos ya candidaturas bastante consolidadas. Pienso que de igual manera se podría dar el batacazo siempre y cuando las candidaturas hayan crecido y se hayan consolidado bien para ese entonces, y la posición en la cual voy a jugar, yo estoy dispuesto a jugar en todas las posiciones, no tengo ningún problema. Tampoco soy, como decimos nosotros en Paraguay, pelota yara, que es el que no quiere pasar la pelota. Es decir, si es que para el 2027 hacemos una medición y fulano o mengana están mejor posicionados, pues vamos a acompañar a fulano o mengana, no hay ningún problema. Lo que yo quiero siempre es que tengamos reglas claras, y si es Nakayama el que está mejor posicionado, pues apoyémoslo a Nakayama. Y los demás van a disputar espacios en el Senado, porque creo que de esa manera también podemos llevar una mayor cantidad de votos para la eventual coalición. Muy interesante el panorama, pero lógicamente para esto falta mucho, y vos viste cómo son los tiempos de la política. Hay veces que en mucho tiempo no pasa nada y en muy poco tiempo pasan un montón de cosas, así que lógicamente lo vamos a seguir hablando. Te agradecemos por la conexión y estamos atentos a las novedades que llegan desde el Paraguay, querido Eduardo. Muchísimas gracias, Marcelo. Para mí siempre es un placer estar hablando contigo, intercambiando, sobre todo entre liberales que amamos tanto esta ideología, que no es otra que la que busca la felicidad de todos. Imagínate si se pone de moda en toda la región. Así mismo, vamos a dar un paso adelante enorme. Gracias por todo, Edu. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.